Hola, hoy es 4 de julio del 2020, día de la independencia de los Estados Unidos. Pero ¿de quién se independizó Estados Unidos? Estados Unidos se independizó del Reino de Gran Bretaña. Los británicos perdieron la guerra frente a los americanos. Los americanos ganaron la guerra frente a los británicos. Si tú naciste en este planeta, y estoy seguro de que fue así, tú eres un terrícola. Si hubieses nacido en Marte, no fueras un terrícola, serías un marciano. Planetas que tienen gentilicio, países tienen gentilicio. Los que nacen en la Tierra, el gentilicio es los terrícolas. Los que nacen en Marte, el gentilicio es los marcianos. Nosotros no tenemos noticia de que alguien haya nacido en Marte. Los que nacen en Gran Bretaña se llaman británicos. Es un gentilicio que califica, que le dice a la persona que vive allí, a la familia que vive allí, al pueblo que es de allí, es británico. Ese gentilicio de ese país. ¿A qué viene esta historia? Bueno, vamos a esperar. También tenemos gentilicios para los continentes. Por ejemplo, si tú naciste en Perú, tú eres americano también. ¿Por qué? Porque naciste en el continente americano. Si tú naciste en España, tú eres europeo, además de español. Si tú naces en cualquier país africano, pues también eres africano, además de angoleño o de cualquier, digamos, egipcio. Y si naces en un país asiático es lo mismo. Gentilicios es aquello que tú eres, teniendo en cuenta con solamente el lugar de donde tú vienes, el país de donde tú vienes. Ok, entonces también hay gentilicio para las ciudades. Si tú naces en Ciego de Ávila, tú eres avileño. Si tú naces en Madrid, tú eres madrileño. Ese es tu gentilicio. Si tú naces digamos, um, qué sé yo, Medellín, tú eres paisa, que es como le llaman. Bien, esos son los gentilicios. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Vamos allá. Llevo algunos años en los Estados Unidos y me he encontrado con alguna gente, poca gente, que hablan español, o sea, personas que vienen de países donde lo que se habla es español. Y entonces los he escuchado decir o me han dicho a mí que a los americanos, o sea, a los estadounidenses, eso quiere decir, las personas que nacen en Estados Unidos o se naturalizan o se hacen, digamos, ciudadanos americanos, no se les debe decir americanos, porque americanos somos todos. Yo estoy de acuerdo en que americanos somos todos los que nacemos en los Estados Unidos. Y, perdón, que americanos somos todos los que nacemos en el continente americano. Pero decir que los americanos, los estadounidenses, es incorrecto, es soberbio que los americanos se llamen a sí mismos americanos, cuando en realidad ellos no son americanos, porque América o americanos somos todos nosotros. Eso es un error. Las personas que viven y nacen en los Estados Unidos son americanos, como el que nace en Perú es peruano. El que nace en Estados Unidos es americano. El que nace en Colombia es colombiano y también es americano. El que nace en Argentina, es argentino y también es americano. Lo que acontece es que los que nacen en Estados Unidos en español pueden llamarse estadounidenses, pero es correcto llamarlos también en español americanos. En inglés solamente lo pueden llamar americanos, no tienen otro gentilicio. Y diría yo, ¿en qué se basan esas personas que dicen que los americanos no pueden ser llamados americanos porque americanos somos todos? ¿En qué se basan? Y entonces yo estaba mirando y hay algunos países que nos pueden dar una pista de por qué es correcto llamarles americanos, aunque algunas personas no lo sepan. Yo elegí aquí 3 o 4 países, por ejemplo, República de Cuba, República de Cuba, Estados Unidos de América, República de Cuba, cubano,
Estados Unidos de América, americanos. República Bolivariana de Venezuela, venezolanos. Estados Unidos de América, americanos. República Popular China, chinos. A Estados Unidos de América, americanos. Estados Unidos mexicanos, mexicanos. Estados Unidos de América, americanos. Yo creo que ya no tengo que dar ninguna explicación después que he dicho esto. América forma parte del nombre y queda al final. República de Cuba lo mismo, México lo mismo, China lo mismo, la República Bolivariana de Venezuela lo mismo. Entonces, ¿por qué los americanos no lo pueden hacer? O sea, ¿por qué está mal? ¿Por qué es incorrecto hacerlo? Este video está encaminado para las personas que piensen y crean eso que creen esas personas que yo he conocido y que probablemente nunca más las vea, para que les ayude a entender que esa idea, esa creencia, ese convencimiento es un convencimiento, una creencia que no tiene ningún fundamento en la lengua. En inglés solamente puede decir americano, pero en español puede decir los dos. Pero en cualquier caso, llamar americano y decir que un americano es muy soberbio por llamarse a sí mismo americano cuando el resto somos americanos, no son ellos son los estadounidenses. Decir eso es una ignorancia. Las personas que nacen en Estados Unidos son americanos, igual que el que nace en Colombia es colombiano. Y la persona que nace en los Estados Unidos es americano desde el punto de vista continental, como también lo es un colombiano que haya nacido en Colombia, es colombiano y es americano también. El que nace en el continente americano es americano. El que nace en los Estados Unidos es americano y además es americano. Y eso no quiere decir que sea superior que un canadiense que se llama canadiense y además es americano. Y entonces, como solamente tiene un solo americano y no dos americanos, o sea, Canadá y americano, o canadiense mejor dicho, canadiense y americano. Como no tiene dos americanos, es inferior a los americanos que tienen americano como Estados Unidos de América y americano como continente. No son inferior, no son mayor, es un nombre. Y es correcto llamarles americanos. Vi una situación como esta en un museo de aquí de esta ciudad, donde había una pieza de arte de un latinoamericano, estaba firmado su nombre. Y entonces decía que América no era esto, entonces tenía el mapa de los Estados Unidos. Esto no es América. Y entonces al lado tenía el continente americano. Esto es América. Decía, esto, o sea, Estados Unidos no es América. Estados Unidos de América es América. Claro, este problema que yo estoy diciendo aquí es un problema local. Quiero decir, algo que se ventila aquí en el continente americano. Las personas que piensan así no viven en Europa, no viven en Asia, no viven en África, no viven en Australia. Para ellos América es América. Y los americanos que viven en Estados Unidos son americanos. Y además son americanos por continente. Y los peruanos son peruanos y americanos también. Y los cubanos son cubanos y americanos también. Y de nuevo, los americanos no son para nada, ni se creen que son mejores que los demás, que son americanos una sola vez desde el punto de vista continental. Yo creo que quedó claro lo que quiero decir.